El título que vamos a estudiar en esta mañana es La infinita misericordia de Dios y su tiempo de gracia para la humanidad. Bajo este título va a estar nuestro estudio de esta mañana, de este último día del 2025. Gracias a Dios porque tenemos una reflexión especial al cierre del año 2025 y mirando al 2026. El 2025 dejó huella en nuestros países, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en el mundo entero. Y ya no podemos retroceder el tiempo para poder enmendar lo malo que hicimos en el año 2025. Pero miramos ya a las puertas el 2026. Y la gran pregunta es, ¿la infinita misericordia y su tiempo de gracia para la humanidad todavía se extiende mirando al 2026? En segunda de Pedro 3:9 la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante el mensaje de Pedro. Hay un examen personal hoy que terminamos el 2025 y ese examen personal está en segunda de Corintios 13:5. La escritura dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo te pregunto a ti, querido hermano y querida hermana, hoy que estamos finalizando el 2025 a escasas horas de decirle adiós al 2025, es tiempo de examinarnos a nosotros cómo está nuestro caminar con Dios. Sí, mis queridos hermanos, el año termina, es tiempo de reflexión. Hoy, 31 de diciembre, el final de un año no es solo un cambio de calendario. No, mis queridos hermanos, el 2025 se va dejando huellas profundas. ¿Cuántos tuvieron triunfos y derrotas? ¿Cuántos rieron y cuántos lloraron? ¿Cuántos nacimientos y cuántos funerales? Hay salud, pero también hay enfermedad. Hay abundancia, pero también hay deudas. Hay una fe firme, pero también muchas veces nos invade el miedo. Sí, mis queridos hermanos, mientras el ser humano corre, lucha, cae y se levanta, Dios ha seguido haciendo lo mismo desde el Edén. ¿Y qué hizo Dios en el Edén? En Génesis 3:9 la escritura dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Adán había pecado, Adán se había escondido, pero Dios salió a buscarlo. Qué lindo, hermanos. Hoy, al cerrar el 2025, Dios vuelve a llamarnos por nuestro nombre, no para condenarnos, sino para salvarnos, para mostrarnos que la infinita misericordia de Dios se extiende aún al entrar al 2026. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. El mundo que termina el año sin Dios y sin esperanza. Sí, mis hermanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivimos en una generación saturada de información, pero vacía de verdad, con avances tecnológicos, pero retrocesos morales. Esa es la cruda realidad del mundo en el que vivimos, con redes llenas, pero corazones vacíos, medicada pero no sanada. ¿Cuántos estamos viendo nuestros celulares cargados con mensajes de hermanos, de familiares, de amigos? Pero la gran pregunta es, las redes están llenas, pero ¿cómo está tu corazón hoy que estamos por finalizar el 2025? En Evento de los Últimos Días, página 13, el testimonio dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Oigan esto, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Hay una lista como un desfile
que ha dejado el 2025 de acontecimientos que han marcado países enteros, sociedades completas, familias enteras o nos han marcado a nosotros. Evento de los últimos días dice, estamos viviendo en vísperas de una crisis espectacular. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. El problema del mundo no es lo político, no es lo económico, no es lo social. Y entonces usted se preguntará en esta mañana, ¿pero de qué está hablando el hermano Danilo? Si el problema no es político, no, económico y social, ¿en dónde radica el problema en nuestro mundo? El problema en el mundo radica que es un problema espiritual y es que la gente vive lejos de Dios. Y cuando la gente vive lejos de Dios, entonces hay problemas en todo el mundo. Y es por eso, mis queridos hermanos, que la historia del Edén, cuando el hombre pecó, Dios salió a su encuentro y lo buscó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se había escondido. Yo quiero preguntarte en esta mañana, de este 31 de diciembre, querido hermano, querida hermana, queridas familias, querida iglesia, querido amigo, que no has entregado tu corazón a Jesús. ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo tu vida familiar? ¿Vives con Dios o vives lejos de Dios? O se repite la historia del antiguo Israel, cuando Jesús en las llanuras del Monte de los Olivos vio una gran multitud de Israel que iba caminando por las montañas y Jesús expresó, veo al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Y luego dijo algo que impresiona hasta el tiempo del fin. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuán cerca estás viviendo de Dios? Cuando vivimos lejos de Dios, nos alejamos de las personas que amamos y entonces hay un problema espiritual en cada uno de nosotros. El Dios que siempre da tiempo antes del juicio. La Biblia enseña una verdad inmutable. Dios nunca juzga sin antes conceder tiempo de gracia y eso lo debemos de entender. Hablemos un poquito del diluvio. ¿Qué pasó con la gente antediluviana? 120 años de gracia. En Génesis 6:3, la Biblia dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y qué dice la matutina? Reflejemos a Jesús. Aquella generación tuvo su día de oportunidad y de privilegio. Mientras Noé levantaba su voz advirtiendo de la destrucción venidera, pero aquellos hombres no entregaron sus mentes al control de Dios, sino al de Satanás, y él los engañó. Y lamentablemente el tiempo de la misericordia infinita de Dios se abre sobre el mundo antidiluviano y ellos despreciaron su oportunidad, despreciaron el privilegio y no escucharon la voz de advertencia de aquel hombre que Dios llamó para poder llamar a la prudencia a los que estaban perdidos en sus delitos y pecados. Y por estar lejos de Dios, Satanás los cogió y los tomó y los engañó y los destruyó. Es interesante también estudiar las ciudades de la llanura. Eran 5 ciudades. Y en Génesis 19:24 la Biblia dice, y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová Dios de los ejércitos. La historia de los patriarcas y profetas dice, en la noche anterior de su destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres. Se burlaron de los temores y advertencias del mensajero de Dios. Aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. ¿No se extendió la misericordia de Dios sobre las ciudades de la llanura? ¿Y qué sucedió con ellos?
no escucharon la voz de Dios, estaban lejos de la presencia de Dios y la puerta de la gracia se cerró para no tener más oportunidad de poder encontrar oportuno socorro. ¿Qué podemos decir de Egipto? Hemos estado estudiando durante estos últimos años la historia del peregrinaje del pueblo de Israel. Egipto fue castigado con 10 plagas, 10 oportunidades para que el faraón se arrepintiera. Y dice Patriarcas y Profetas, cuando se presentó por primera vez el rey de Egipto, la demanda de la liberación de Israel, se le dio una advertencia acerca de las más terribles de todas las plagas. ¿Y cuál fue el desafío del faraón? ¿Y quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? Mis queridos hermanos, ¿no hemos desafiado a Dios nosotros en el 2025? ¿No hemos descuidado los principios de fe? ¿No hemos descuidado nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces queremos cumplir nuestra voluntad lejos de la voluntad del Señor? ¿Qué podemos decir de Canaán? Lo hemos estudiado en los temas anteriores. Y Génesis 15:16 dice, y en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado el colmo la maldad del amorreo. Estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubiera opuesto al progreso de Israel en desafío de la palabra de Dios. Dios los toleró por 400 años. Escuchen esto, hermanos. Les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y de la tierra. Les dio suficiente evidencia, pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos, y por lo tanto la puerta de la gracia se cierra para los cananeos. Increíble. ¿Qué pasó con Nínive? Jonás fue a predicar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué dice el testimonio? La paciencia de Dios con los pecadores. A Jonás se le pidió que diera el mensaje que en 40 días Nínive sería destruida. Y Nínive se arrepintió y Dios perdonó a la ciudad impía, pues reyes y nobles se humillaron ante Dios, hasta ayunaron y a los animales pusieron a ayunar, y el Señor le concedió a Nínive la oportunidad de arrepentirse. Queridos hermanos, ¿qué lecciones objetivas sacamos nosotros de estos ejemplos del mundo antediluviano, del mundo de Sodoma y Gomorra, de Egipto, de la tierra de Canaán y ahora de Nínive? La misericordia infinita de Dios que se extiende siempre por la humanidad y el tiempo de gracia que Dios nos permite vivir. ¿Cuántas veces nosotros no contamos con nuestros días? El pueblo judío se le dio también 490 años, 70 semanas están contadas para tu pueblo, para terminar la predicación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y lamentablemente sellaron su tiempo de gracia con el apedreamiento de Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La gracia se cierra para el pueblo judío y viene la salvación para los gentiles, para usted y para mí. Queridos hermanos, eso es muy importante que nosotros lo podamos analizar, porque en el mundo del tiempo del fin hay tres mensajes poderosos, los mensajes de los tres ángeles, que son advertencias terribles para el mundo. En Apocalipsis 14 se presenta un mensaje que debe de ser proclamado al mundo justamente antes de que Cristo venga en las nubes del cielo, antes de ese tiempo. La atención de la gente debe de ser dirigida hacia la pisoteada ley de Dios que está contenida en el arca del pacto. Debemos estar más cerca de Dios. En nuestra vida diaria debiéramos de manifestar más de Cristo y menos del yo. Vivimos en un periodo importante de la historia. El fin de todas las cosas se acerca. Las arenas del tiempo se escurren rápidamente. Pronto se oirá en el cielo, consumado es. El que es santo, santifíquese todavía.
y el que es inmundo sea inmundo todavía, según Apocalipsis 21:5. Y en evento de los últimos días, el testimonio dice, vi ángeles que iban y venían de uno y al otro lado del cielo, y un ángel con tintero de escribano, que es el Espíritu Santo, regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Muy pronto, nadie sabe cuándo Jesús dirá, consumado es. El 2025 fue tiempo de gracia. El 2026 también lo será, si Dios lo permite, pero no sabemos y no conocemos los tiempos que nos esperan. Hoy debemos de examinarnos a nosotros mismos. El llamado personal al cierre del año. Examinémonos como individuos, como familia, como iglesia, como padre de familia, como madre de familia, como esposo, como esposa. No examinemos al vecino, no examinemos a la iglesia, examínate a ti mismo, examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos cerrando el 2025? ¿Cómo está tu vida espiritual? Hoy es un tiempo para seria reflexión. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora que cada alma se humilla ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ahora mismo los casos de muchos están siendo examinados ante Dios, porque deben dormir en sus tumbas por corto tiempo. Para ese día, vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. ¿Cómo estamos hoy con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? He elevado mi súplica al santuario celestial para encontrar oportuno socorro. Está limpio de contaminación el templo del alma. Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados. Son preguntas que tú y yo necesitamos preguntarnos. Mirando al 2026, futuro incierto, misericordia segura. Santiago 4:14, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. No sabemos quién verá el 2026 completo. No sabemos quién será llamado al descanso. No sabemos quién enfrentará pruebas mayores. Pero sí sabemos esto. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué lindo, hermanos. Hay esperanza para cada uno de nosotros, pero únicamente vinculándonos con Cristo y ejercitando toda energía para alcanzar la perfección de su carácter. Reflexión para poder tener la conclusión en esta mañana de este 31 de diciembre en altar familiar. Analicen el siguiente pensamiento. Al finalizar un año, no solo cerramos un calendario, cerramos capítulos de vida. Del 2025 se va dejando huellas profundas en nuestra historia personal y colectiva. Para algunos fue un año de victorias, para otros de pérdidas. Hubo risas, pero también llanto. Hubo mesas llenas y mesas vacías. Hubieron nacimientos que trajeron esperanza, pero también hubieron funerales que dejaron silencios profundos. ¿Cuál fue el silencio profundo que te ha dejado la pérdida de un amigo, de un familiar, de un hermano en la fe? Hubo salud, pero también enfermedad. Hubo trabajo, pero también deudas. Hubo fe firme, pero también hubo miedo. Y mientras todo esto sucedía, hay una verdad que permanece inmutable. Dios sigue siendo misericordioso. El 2025
nos deja una historia escrita con lágrimas y sonrisas, con vida y muerte, con promesas cumplidas y sueños truncados. Y mientras el ser humano corre, lucha, cae y se levanta, Dios sigue haciendo lo mismo que hizo en el Edén. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Hoy el Señor te dice a ti, querido hermano, querida hermana, ¿dónde estás en las últimas horas del 2025? Si Dios salió a buscar a Adán a pesar de que había pecado, todavía la gracia se extiende sobre nosotros y Dios sale a nuestro encuentro. Hoy, al cerrar el 2025, Dios vuelve a llamarnos por nuestro nombre, no para condenarnos, sino para mostrar su infinita misericordia que se extiende todavía y nadie sabe cuándo la gracia se cerrará. Por eso hoy es el día aceptado para buscar misericordia. ¿Qué esperamos en el 2026? Como personas, como familia, como iglesia. ¿Qué esperamos, queridos hermanos? Vean lo que dice la Biblia, vean lo que dicen los testimonios. Nadie sabe si la muerte nos llevará aún en las horas que restan del 2025. Nadie sabe si la muerte le vendrá en el 2026. Viene crisis, vienen eventos finales, viene la ley dominical, viene la lluvia tardía, viene el fin de la gracia, vienen 7 plagas postreras a la tierra, viene Cristo por segunda vez, la nota tónica de nuestro mensaje. ¿Estamos preparados para eso? Como personas, como familia, como iglesia, tenemos planes individuales, es cierto, correcto, está permitido, pero debemos de poner nuestra vista en la crisis que se avecina y quien más cerca está de nosotros es la muerte. Y nadie sabe cuándo la muerte tocará la puerta de nuestras familias para poder descansar en ese sueño algún ser que amamos y que queremos. Y si así es, que tengamos la capacidad de buscar a Dios y de pedir perdón, porque sin Dios no podemos hacer nada. ¿Qué esperamos en el 2026 como personas, como familia, como iglesia? ¿Cómo está tu vida? Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Sí, queridos hermanos, este año puede ser nuestro último año, dice el testimonio. No entraremos en él con una seria consideración. No marcarán la sinceridad, el respeto, la benevolencia, nuestro comportamiento hacia todos. Que este año sea un tiempo que nunca se olvidará. Un tiempo en que Cristo morará con nosotros diciendo: la paz sea con vosotros. Señale de los tiempos, 7 de enero del 1903. Nuestra elevada vocación, página 9, dice: procuremos comenzar este año con propósitos correctos y motivos puros, como quienes tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Nunca olvidéis que vuestros actos están pasando a la historia por medio de la pluma del ángel anotador. Tendréis que volver a encontraros con ellos cuando se comience el juicio y se abran los libros. Hoy tiene que cumplirse el pedido del profeta Isaías al pueblo de Israel, al pueblo de este último tiempo. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos grandemente, que su gracia nos envuelva, porque otro año ha pasado a la eternidad con un peso de registro. Había de ser un testimonio viviente, pero si no hay un esfuerzo especial de un elevado y santo carácter que dé testimonio delante del mundo, entonces no ha sido honrado el nombre de Dios. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de responder, hoy es tiempo de dejar de escondernos y volvernos al Padre que nos llama por nuestro nombre. ¿Dónde estás tú? Finalizo con esta historia. Se cuenta de un hombre
que guardaba una campana nueva en su casa. Y este hombre decía, la tocaré cuando esté listo para cambiar. Pasaron los años, la campana nunca sonó y un día el hombre murió. La campana seguía nueva, pero ya era tarde. Dios nos llama ahora, no mañana, querido hermano. Sí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Si Dios te concede el 2026, entrégalo desde ahora en sus manos, porque la misericordia es infinita, pero el tiempo no lo es. Y lo que dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que la gracia de Dios, que la gracia del Padre, que la gracia del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre nosotros en este 31 de diciembre del 2025. Que esta reflexión nos haga pensar cuán corta es la vida y que le hagamos felices a nuestros seres que están cerca de nosotros. Disfrutemos los momentos con la gente que amamos. Disfrutemos los momentos. Tengamos perdón en nuestro corazón de buscar a aquellos que hemos ofendido y de poder decir, Señor, gracias, porque hasta aquí tu misericordia ha sido con nosotros. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a todos mis hermanos. Y desde ya un abrazo fraternal a todos y les deseo un feliz año y que las mejores bendiciones del cielo sean con ustedes en este 2026. Muchas gracias. Dios les bendiga.